El salmo que hemos leído hoy hablaba de la salud y la enfermedad y el lecho del dolor. Y he pensado que era una buena cosa dedicar un sermón acerca de la enfermedad, ya que todos los que estamos aquí, antes o después, caeremos enfermos, salvo que caiga un piano directamente sobre la cabeza y la enfermedad dure un segundo o un rayo, pero salvo casos así, todos acabaremos enfermos. Entonces, 3 son las causas por las que uno cae enfermo y por las que uno muere. Unas enfermedades vienen por el mal de los otros. Alguien pone una bomba, alguien ataca a otra persona, etc. Son los males que son provocados por semejantes nuestros. Otras vienen por el azar, una célula que de pronto funciona mal, un órgano que por razones genéticas, fortuitas, de alimentación, lo que sea, de pronto deja de funcionar bien, la enfermedad. Y la tercera causa es uno mismo que a veces con nuestras obras pues provocamos la enfermedad o el suicidio incluso. Si os fijáis, las 2 primeras causas que he dicho están en las manos de Dios. El día y la hora lo tenemos fijado en los planes de Dios, incluso el segundo que dejaremos este mundo, y que lo hagamos por una razón o por otra es lo de menos. Todo está en las manos de Dios, porque Dios tiene tal poder que si dice no, quiero que viva 1 año más o 20 años más, pasa algo y uno sobrevive. El poder de Dios es tan grande, en cierto modo es como Matrix, que tiene el dominio pleno sobre todas las causas. Uno tiene una enfermedad y de pronto descubren una nueva medicina para eso y uno se salva. El dominio es perfecto. Así que en las causas fortuitas o en las que nos provoquen los demás, nos llegará el día y la hora justo cuando Él determinó. Sin embargo, es cierto que uno mismo sí que puede decir se acabó. El suicidio. Aunque Dios tuviera previsto que uno viviera 80 años, 90, 70, sí que es desgraciadamente terrible el que el ser humano pueda decir no. Yo, por encima de los planes de Dios, me pongo como Dios y decido cuándo pongo final a este don. Allí, por más que Dios quiera, nos ha dado la libertad. El día y la hora está fijada, pero es cierto que en los suicidas, pues cada uno puede decir ya. Es una alteración grave del orden de Dios. Dios sabía que lo iba a hacer, pero no hubiera querido que lo hiciera. Aunque incluso con estas personas, muchas veces Dios muestra su poder no permitiendo que se cumpla. He conocido yo suicidas que lo habían intentado 1 vez, 2 veces, que lo habían planeado meticulosamente y en el último momento se habían salvado. En el último momento había llegado a tiempo una UCI móvil, les habían hecho un lavado de estómago y después de un tiempo en el hospital habían quedado sin ninguna secuela. Y casos así os podría contar algunos sorprendentes, que es casi increíble que pudieran sobrevivir, pero sobrevivieron y además con salud y bien. Otros Dios dice no, vivirás, pero quedará una consecuencia de tu mala acción. Incluso en esos casos en que uno dice
pongo fin, a veces Dios muestra su soberanía no permitiéndole, aunque una persona quiera poner fin a su vida. Pero fijaos, esto es interesante, porque la libertad que tenemos también influye en que podamos cuidar la salud. El día y la hora en que Dios nos querría llamar al cielo está fijado, pero Dios nos da la libertad de cuidar la salud. Y si uno no la cuida, si uno tiene colesterol y come muchas cosas con colesterol, pues puede reducir los años. Y en el cielo le dirán, pues mira, hubieras vivido 5 años más o 10 años más, pero por más que te advertimos no quisiste y has recortado un poco tu vida. O podías, si hubieras hecho un poco de ejercicio, como te dijeron para el corazón, pues si hubieras dejado tal cosa, podías haber vivido más. Pero bueno, esto no es como lo otro, claro, es menos malo. Después hay otras enfermedades que proceden del pecado. Hay casos claros, pues la droga, la promiscuidad sexual. Hay cosas que si uno hace, ya sabe cuáles son las consecuencias. Si uno hace esto, sabe que se arriesga a lo otro. Y uno libremente lo hace. Entonces esas enfermedades tampoco las envía Dios, tampoco. Proceden de que uno libremente sabía que si hacía esto, venía esto. Y ha cogido esto. Pues mira, eres libre, eres libre. Así que, como veis, en este campo de las enfermedades hay toda una teología profundísima. Mientras nosotros hagamos lo posible por cuidar la vida, el día y la hora está en las manos de Dios. Mientras nosotros salvaguardemos la vida de un modo razonable, el día y la hora están en manos de Dios. En el Titanic no murió ni uno más de los que tenían que morir. Ese día era el día. Cuando cayeron las Torres Gemelas, cada uno de los que murió ese día los llamó Dios. Una española que le entrevistaron unos días después, que trabajaba en las Torres Gemelas, le dijeron, bueno, ¿y usted por qué no estaba dentro del edificio? Y dijo, pues mire, no sonó el despertador. No sonó el despertador. Y me levanté tardísimo y cuando me di cuenta ya habían pasado varias horas y ya había pasado todo. Casos así os podría contar infinidad. Un jesuita, le habían pagado un pasaje para ir en el Titanic, unos amigos, y le llegó un telegrama en la ciudad donde iba a embarcar que le dijo que no tenía permiso de su superior para irse a Estados Unidos, aunque se lo pagaran. Y el hombre pues dijo, pues nada, hay que obedecer. Después seguro que se alegró toda la vida de haber obedecido, toda la vida. Y seguro que en el momento en que no le permitieron embarcar, lloró y fue una tristeza, porque fijaos en esa época, lo que era un viaje en un transatlántico, etc. Pero Dios dijo, no ha llegado su hora. Así que en esto de las enfermedades, llevadlo siempre a la oración. Hay una enseñanza detrás de cada enfermedad. Si Dios tiene un pleno poder sobre todas las causas, entonces hay una enseñanza detrás de cada cosa. Si salvaguardamos la vida, y este es el resumen, y hacemos lo posible por defenderla, el día llegará en su momento, como un fruto que madura. Si nosotros libremente hacemos el mal y aceptamos las consecuencias de esos pecados, también tenemos que aceptar que estamos quebrantando el orden de Dios. Y hay muchas enfermedades en nuestra época, muchas, que proceden no de la ignorancia de los hombres, no de hechos fortuitos, sino de quebrantar ese orden de Dios. Otras no. Y recordad siempre, y con esto acabo, que los terroristas pues matan y que asesinan, etc. Ellos quieren romper el orden de Dios, pero esa persona morirá el día que Dios lo determine. Si no era su día, será libertado, en el último momento llegará un comando especial y lo liberará, lo que sea, tendrán pena, se llegará a un acuerdo, pero algo tan importante como la existencia
de cada ser humano en el tiempo está regido por el ser infinito y nadie, salvo uno mismo con sus faltas, puede torcer lo que Dios ha enderezado.